Vamos, Pepe, entonces con una noticia más, ¿no? El RENAPER negó que haya sufrido el robo de archivos de su base de datos, los equipos técnicos del Registro Nacional de las Personas y la empresa de ciberseguridad Danaice, que es la que tiene la concesión, que se encarga de apoyar, digamos, el tema de ciberseguridad, desmintieron versiones periodísticas que señalaban que habían hackeado los sistemas del organismo. Además, remarcaron que obtener la información de 65 millones de personas requeriría de una infraestructura similar a las fábricas de DNI del RENAPER y una cantidad de hardware cercana a la adquirida por el gobierno nacional. Asimismo, implicaría una capacidad de almacenamiento, dicen, de 500 teras de storage fuera de la escala de un hackeo. Según explicaron, cualquier intento de obtener una cantidad tan grande de información hubiese sido detectada fácilmente por los servicios de ciberseguridad. Incluso se trataría de una operación de semanas o meses de duración, siendo imposible de ejecutar en un solo día. De esa manera, RENAPER desmiente o niega el robo de archivos de su base de datos. Esta información fue difundida 24 horas después de que un grupo de hackers afirmara que había robado los datos de más de 5 millones de licencias de conducir, entre ellas la de Javier Milei, Luis Petri y Patricia Bullrich, tema del que nos vamos a ocupar en un ratito. Sí, en un ratito vamos a estar hablando justamente de estos hackers, ¿no?, que están tratando de entrar en bases de datos que tienen que ver con nuestra información. Y Pepe estaba desarrollando la información que el gobierno había desmintió, negó sobre el robo de datos del RENAPER. Lo que sí está claro es lo que sí sucedió con las licencias de conducir, esto sí. Y para hablar sobre este tema vamos a hablar con un experto justamente en innovación, un especialista en tecnología para gobiernos y consultor en política ciudadana, Nicolás Stiga. A ver si lo dije bien. Nicolás, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo es su apellido? ¿Cómo lo dije? Stiga, está perfecto, Stiga, está perfecto. bueno, sí. bien. Bueno, esto sí sucedió, ¿no? Lo de las licencias de conducir, este robo de datos, que fueron bastantes y que empezaron a aparecer y hasta vender en la Deep Web, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, cuéntenos Sí. un poquito cómo se dio esto. Sí, sucedió lo de las licencias de conducir y sucedió también lo del RENAPER. Lo que pasa es que lo del RENAPER es relativamente viejo, ¿sí? Prácticamente el del RENAPER está filtrada la base de datos de todos los argentinos desde hace mucho tiempo, por un incidente que hubo algunos años. De hecho, hay una causa judicial en proceso. Lo que pasa es que hace pocos días, acompañando el trajín también de lo de las licencias de conducir, se publicaron fotografías del RENAPER, pero que ya estaban filtradas desde hace tiempo atrás. ¿Cuánto hace? ¿De cuánto hace? ¿Cuánto tiempo Mira, estamos hablando de hace 2 años aproximadamente. Ajá. Y hay una causa judicial, hay varias causas judiciales en realidad en relación a estos temas. La realidad es que es muy difícil en una causa judicial poder llegar a dar con los atacantes, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de hackers porque tiene una connotación negativa y el hacker no es un delincuente, sino que acá estamos hablando de delincuentes que robaron esta información. Y muchas veces los organismos salen a decir, bueno, pero la base de datos no se robó o no se robó la información, y en realidad sí sucedió. Lo que pasa es que una cosa es que ataquen directamente la base de datos del organismo, y otra cosa es que accedan a información que ese organismo genera, por ejemplo, como en el caso de las licencias de conducir, ¿sí? Acá no necesariamente vos tenés que atacar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino que podés atacar, por ejemplo, se puede atacar la dirección del registro de la propiedad automotor, o se puede atacar algún tipo de sistema que se conecte con la Agencia de Seguridad Vial, y a partir de ahí poder obtener estos datos. No siempre es 100% claro cómo se obtuvieron en cada caso, porque la información que se publica en la Deep Web es prácticamente nula, sino que directamente los atacantes dicen, tengo esta cantidad de información. En este caso, estamos hablando de 6 millones de licencias de conducir, que las venden a $3.700. Ahora, ¿Y cómo?
te demuestran que realmente las tienen, bueno, toman licencias de políticos, de periodistas, agarraron la licencia del presidente, del ministro de Defensa, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las publicaron y de esa manera te dan a entender que la información que tienen es real, ¿sí? Y si yo estoy interesado en comprarla, le digo, a ver, dame la licencia de tal persona, y ellos me muestran esa licencia. Por ende, es un negocio que hay detrás de todo esto, que no le está pasando solamente al Estado argentino, pero sí es cierto que el Estado argentino en los últimos años viene siendo víctima de ataques de este tipo sin parar. Cada X cantidad de meses tenemos un ataque importante, relevante, y ahí es fundamental que el Estado tome en consideración la importancia y lo fundamental de implementar medidas de ciberseguridad concretas en todos los organismos y dependencias del Estado. Nicolás, te pregunto, ¿no?, para todos los que están escuchando, ¿qué es lo que pueden hacer con estos datos? Más allá de que, bueno, estos delincuentes que roban la información, ¿a quién se la venden? Y el que las compra, ¿para qué lo utiliza? Mira, ¿quién compra estos datos? La verdad es que tenés de todo. Tenés desde personas que trabajan en empresas y necesitan esta información para armar una base de datos propia por alguna razón, por ejemplo, para poder obtener fácil los datos de las personas colocando el DNI o cosas por el estilo. Tenés de todo. Y después también tenés personas que las compran con fines que directamente tienen relación con delitos. Eso te iba a preguntar. Ese es el miedo que quizás todos tenemos, ¿no? Que al tener nuestros datos, nuestra dirección, nuestro DNI, puedan ejecutar algún tipo de delito en contra de cada uno, ¿no? De los que tienen esa información. Esa es la preocupación. En primer lugar, con la filtración de datos del RENAPER, por ejemplo, se tiene el domicilio de la persona y también con la filtración de datos de la licencia de conducir. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que se puede hacer es, por ejemplo, teniendo los datos del DNI de una persona que muchas veces oficia de usuario y contraseña con el número de trámite, lo que se puede hacer incluso es conectarse con bancos, solicitar préstamos, claro, asumir deudas en nombre de la persona. También es posible realizar otro tipo de actividades ilícitas y dejar como huella a esa persona. Entonces terminan culpando a una persona por un delito que no cometió, porque quien cometió el delito dejó como huella, por ejemplo, no sé, un historial de navegación y una conexión a algún sistema del Estado, ¿sí? Esto no es para dar miedo, porque, bueno, ojalá que no suceda, pero sí es cierto que existe la posibilidad con la filtración de datos. Bueno, ¿qué es lo que tiene que implementar o qué es lo que se tiene que implementar? Como última pregunta te hago para que esto no suceda. ¿Cuáles son los trabajos a seguir? Bueno, tanto el Estado Nacional con todas sus dependencias como los estados provinciales y los municipios deberían implementar medidas de ciberseguridad de todo tipo, que las medidas de ciberseguridad son súper amplias, no es simplemente instalar softwares en las computadoras que tienen las dependencias, sino que también tienen que ver incluso con la capacitación de los empleados, de los equipos de trabajo. La capacitación, hablo de la capacitación porque muchas veces hay filtraciones o errores humanos en el medio que se pueden prevenir, y siempre es mucho más barato prevenir que curar en estos casos. Entonces, es implementar medidas de ciberseguridad de todo tipo en todo el espectro del Estado nacional, provincial y los estados municipales. A veces implementar medidas de ciberseguridad suena a algo súper lejano, pero la realidad es que es mucho más cotidiano, ¿no? Es mucho más cotidiano de lo que uno imagina. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos esta situación. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Nicolás Stiga, experto en innovación y especialista en tecnología para gobiernos.